Muy buenas tardes, el Señor les bendiga en este día. Estamos mirando todo lo que hemos escudriñado en la palabra con respecto a todo lo que maneja o cómo se maneja el enemigo. Hoy quiero, terminando esta semana, ya por hacer un resumen y concluir todo el tema, pero me voy a enfocar en una escritura que está en el libro de Daniel, el capítulo 10. Y allí, más que todo, es para mostrar que desde la antigüedad se veía esta parte, como el enemigo hacía cosas, perturbaba, ya no a través como lo hace hoy en día, o no tan abiertamente como lo hay hoy en día, sino más encubierto era en aquellos tiempos. Y por eso hoy voy a tocar este tema de esta manera. En Daniel, el versículo 10 en adelante. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre mis palmas, las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y mientras me decía esas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Este es un pasaje donde nos habla de que hay un principado que se le oponía al ángel para poder venir a dar una respuesta de lo que Daniel estaba orando, estaba pidiendo. Algunas corrientes teológicas hablan de que no se trata de los principados de lo que nos habla Efesios 6, que no se trata de ese tipo de principado, o que no se refiere a eso, se refiere al gobierno que había en esa época. Pienso que las dos fuentes o las dos corrientes tienen en parte cada una la razón, pero aquí no estamos analizando quién tiene razón y quién no tiene razón, sino lo que la Biblia nos dice. Primero en Efesios 6 nos dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es muy claro lo que el apóstol nos habla de este tipo de revelación en esa palabra. Es muy claro. No tenemos lucha contra personas. O sea, lo que él está diciendo en Efesios 6, del 10 al 18 en adelante, es que no es una lucha contra personas. Porque acordémonos que en la nación de Israel, cuando llegó el Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra y cuando comenzó su ministerio, todos pensaban que Él iba a venir a derrocar al gobierno de ese tiempo, al que estaba maltratando al pueblo en ese tiempo, y que iba a coger, mejor dicho, una lanza e iba a exterminar a ese gobierno junto con todos sus gobernantes y sus seguidores y su ejército. Y no fue así. El Señor simplemente vino a enseñarnos cómo vivir en medio de un gobierno de esos, cómo habitar en medio de un gobierno de esos, cómo orar, cómo presentarnos delante de Dios Padre. Y Él mismo se presentó delante del Dios Padre. A pesar de que estaba ese gobierno terrible,
Él se presentó porque sabía que ese mismo gobierno lo iba a crucificar. Ese mismo gobierno que estaba ahí, ese mismo gobierno que era odiado por el pueblo, por la nación de Israel, lo iba a crucificar. Y aparentemente iba a hacer un daño grande a los seguidores de Jesús. Pero más adelante vemos que también no solamente fue un daño a los seguidores de Jesús, sino a toda la doctrina que el Señor nos dejó. Porque como fuera el enemigo que estaba representado en ese gobierno, quiso exterminar la naciente iglesia, la quiso acabar, acabando con los apóstoles, acabando con todo el que dijera o mencionara el nombre de Jesucristo. Pero el Señor hizo todo lo opuesto. El Señor nos enseñó cómo habitar en medio de todos estos lobos rapaces. Pero nos dejó Pablo, el apóstol Pablo, una carta en Efesios donde nos habla claramente de la lucha que tenemos, que no es así. O sea, ven que entonces nos enfrentamos y yo te mato y tú me matas o pasa algo. No es de esa manera. Mostrándonos también que nuestra lucha espiritual en nuestras vidas, en nuestros hogares, tampoco es así. Es con pleitos y contiendas. No es esa la lucha que debemos hacer. La lucha debe ser en la intimidad con el Señor, derribando toda fortaleza. Si hay ira, derribando la ira. Si hay sentimientos encontrados, derribando todo eso. Porque por eso se acaban los hogares, por ese tipo de cosas. Porque nos agarramos físicamente unos contra otros. Ahora en las naciones estamos viendo las guerras que se están levantando, estamos viendo cómo la población se levanta contra el gobierno contra la población y así sucesivamente muchísimas cosas. Entonces no estamos hablando de ese tipo de guerra de espada y en la mano o de revólver o de armas como las que hay hoy en día. No es de ese tipo de guerra. El tipo de guerra que estamos haciendo y que nos enfocamos es espiritual. Se llama guerra de alto nivel, porque es cuando tú confrontas las potestades y estos huestes espirituales de maldad, los principados, los gobernadores, las confrontas arriba. No es aquí abajo. ¿Arriba dónde? En el segundo cielo. ¿Por qué? Porque ahí es donde dice el Señor que tenemos la lucha. Ahí fue donde este ángel tuvo la lucha con el príncipe de Persia, ¿cierto? Y con el príncipe de Grecia. Ahí, en el segundo cielo. Porque esa es la habitación de los demonios. Es una parte. Hay unos que están arriba, otros que están abajo y otros debajo de la tierra. Así que mirando todo esto y mirando toda esta relación que tienen los demonios, ellos también, ahí en Daniel nos habla de que eran de Persia y de Grecia, o sea, nos habla de un territorio específico. Y posiblemente sí, lo que dice algún comentarista, era contra un gobierno que estaba maquinando algo en contra de la nación de Israel. Y sí, en lo físico, porque quiero decirte que lo que se hace arriba espiritualmente se refleja abajo en la tierra. Lo que se maquina en lo oculto se refleja en la tierra y se hace real en la tierra. Como son también las enfermedades, como son también la manera en que el enemigo atormenta nuestra mente. Todo eso se refleja tanto en la tierra como en nuestro propio cuerpo. Así que quiero dejarte eso como una introducción. Él opera en Jeremías 9:14, se fueron a sus Baales. Esta escritura sí la quiero leer porque en Jeremías nos está hablando de que en ese tiempo se llamaban Baales. En ese tiempo eran Baales o eran los dioses de este mundo o a los dioses a quien adoraban. Y hoy en día los tenemos de otra forma, pero exactamente la connotación es la misma. En Jeremías, el capítulo
Perdón un momento, estábamos mirando Jeremías. Es urgente que nosotros miremos. Jeremías 10:10 nos dice de esta manera, o 10:11. Nos dice así. Mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo, Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les dirás así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Y el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca los vientos de los depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es la obra de fundición y no hay espíritu en ella. Aquí nos está hablando de que es al Dios que ha creado todo a quien debemos nosotros venir y a consultar. No es a un Dios que está hecho de hierro o hecho de piedra. No es a un Dios, una persona, porque también nos podemos hacer dioses de personas. No es un hijo a quien nosotros lo pongamos como un diosecito pequeño, porque aún las madres tenemos nuestros ídolos que a veces creamos en nuestro corazón y son nuestros hijos o nuestro esposo. Entonces, todos esos dioses, Dios es celoso, muy, muy celoso, y Él no opera de esa manera. Y en Jeremías 9:14, leí el 10 al 12. Ahora el 9:14 nos habla de esta manera. Dice así: antes se fueron tras las maquinaciones, pero voy a leer un poco antes. Dijo el Señor: ¿por qué dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella? Antes se fueron tras imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber agua de hiel. Qué cosa tan tremenda. Es mucha la decepción y la ira del Señor cuando nosotros adoramos o nos vamos a obedecer Baales o dioses de otros dioses. Entonces, ¿qué hacen los principados? Oprimen territorios. ¿Qué era lo que quería hacer ese príncipe de Persia y el de Grecia? Unirse para oprimir el pueblo de Israel. Daniel dice que ellos operan sobre territorios geográficamente, y ahí lo vemos explícitamente. Dice que trae a esclavitud a las personas de esos territorios que están allí. Son espíritus territoriales que buscan afectar y trazan planes maléficos y son causantes de grandes plagas y juicios nacionales. Acordémonos de lo que ocurrió en Egipto cuando el Señor le dio la orden a Moisés de sacar a su pueblo de Egipto. ¿Qué pasó? Pues que vinieron plagas y vinieron demasiadas cosas, porque Egipto no quería dejar ir al pueblo a adorar a Dios. No quería dejarlos libres. Entonces vinieron muchas plagas. Y hoy en día es igual. Vienen plagas y vienen cantidad de cosas. Miren lo que están pasando con Ucrania. Han acabado con esa nación tan pequeña cuando la otra nación es grande y es parecido a una potencia. Entonces está ensañándose con una más pequeña. Era exactamente lo que pasaba con Israel en aquellos días. Exactamente. Dos naciones poderosas, grandes, imperios,
y querían acabar con un pueblo pequeño. Pero todo se debía a la forma como habían sido esclavizados el pueblo de Israel, cómo estaban siendo sujetados por Baales. La población atendía más a los Baales y el mismo pueblo de Israel se contaminó. Por eso el Señor estaba airado. Entonces, nosotros podemos tener la tendencia a contaminarnos. Conociendo un Dios vivo, entonces nos vamos tras los príncipes de este mundo. Y príncipes de este mundo también están en los gobiernos. Estimulan prácticas ancestrales y culturales, las que tienen, aún las que tienen los habitantes. Se vuelven prácticos que los alejan de Dios. Se vuelven prácticas que alejan a la persona de Dios. Y ese es el plan y propósito de Satanás siempre. Acuérdese que él es el príncipe de la potestad del aire y que él está en esta tierra. Satanás está en esta tierra, pero él trata de dominar a todas las personas alejándolos de Dios. El propósito y el plan de Satanás desde que empezó en el huerto del Edén es alejar al hombre de Dios. En cualquier cosa. Ideologías, razas, lenguas, en la cultura de las naciones, en las prácticas de cosas ocultas, en la forma como el hombre peca, o sea, el pecado que la persona tiene, que lo seduce, hace que se aleje de Dios. Entonces no solamente hace alejar una persona, sino que hace alejar a todo el entorno. Y eso es delicado. Y tenemos que tener en cuenta que Dios es celoso. En la drogadicción, en la homosexualidad, en el alcoholismo, adulterio, divorcios, suicidios, en abortos, todo lo que se practica que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. En las religiones, ¿cuánto pleito no hay de una religión con otra? Y Dios no es religión, Él no es religión, Él es relación. En accidentes que ocurren constantemente, como nunca antes, en estos 2 años, casi 3 después de pandemia, no 3 después de pandemia, ya vamos para casi 4. Nunca antes se había visto tanta accidentalidad como en este tiempo. Tantos muchachos jóvenes muriendo porque se accidentó en una moto, porque iba en una cicla, porque era pasajero de alguna cosa y porque iba transportándose o tan siquiera no iba transportándose. Los desastres naturales. Estaban en sus camas, estaban durmiendo y vino. Y ahí siempre hay una operación demoníaca. En todas esas cosas hay. Los principados son asignados a regiones específicas. ¿Quién los asigna? Pues su jefe, Satanás. Y a gente específicas. Ellos van al mundo y ven al mundo como en sectores. O sea, ellos no ven al mundo como nosotros lo vemos, que es representado en un mapa. No, ellos ven por sectores. Entonces, este sector, como pasó en Guatemala, en Almolonga, ese sector específicamente de Almolonga era una población que no era muy grande, era pequeña, o es pequeña, pero era una población que todas las personas de ese lugar, adictos al alcohol, eran alcohólicos, hasta que llegó la palabra del Señor a través de un varón esforzado y valiente y empezó a traer la palabra y los hombres empezaron a creer en el Señor, vino un mover del Espíritu Santo y ese lugar fue limpiado. Entonces se desterraron los espíritus de alcoholismo que habían en ese lugar y dejaron la gente libre. Y tal punto fue libre la gente, es libre porque hasta el día de hoy, que los mejores frutos se sacan de ese lugar. Empezaron a ver la bendición del Señor a multiplicarse y a engrandecerse. Y lo que de allí sacan son cosas gloriosas, son gigantescas. Los plátanos son grandes, las yucas son gigantes,
las verduras son grandes, todo es enorme. Entonces ahí vemos cómo el Señor en este caso es tremendo. Cómo viene la bendición y sobrepobla, se posa sobre una población que antes estaba tomada por el enemigo y ahora se satura y se llena de la presencia del Señor. Y Él bendice abundantemente. La nación de Israel. No vamos muy lejos. Una vez la nación de Israel tomó, ¿cómo se dice? Tomó su territorio, se ubicó en su lugar y Dios empezó a bendecirlos, tanto así que el desierto floreció. Una tierra desértica floreció. Dios le dio todas las estrategias, le dio todas las cosas para que floreciera y fue glorioso. Hasta este momento quiero decirte que esos dos, uno ahora, los dos son de ahora y el otro fue de la antigüedad. Cómo Dios peleó y cómo Dios hizo cosas grandes en ese lugar y así en todo lugar donde se empieza a limpiar el territorio. ¿Cómo se empieza a limpiar? Pues orando por lo que tú estás viendo a tu alrededor. Se empieza a limpiar, se empieza a quitar y a derribar esos principados, esas potestades de esos lugares. Y a orar para que el Señor quite y mande sus ángeles y quite todo lo que no es. En Israel se contaminaron muchos con reyes que hubieron después de Salomón. Entonces ya hubo muchos reyes. Y esos reyes, unos hacían la voluntad del Señor, otros no. Acordémonos también de Salomón. ¿Qué pasó con Salomón? Empezó muy bien con el Señor y en el Espíritu y después empezó a contaminar. Él empezó a traer. Porque empezó a casarse con una mujer de una región, con otra mujer de otra región, y cada una de esas mujeres traían sus dioses, traían sus ídolos, y empezaron a llenar esa tierra de demonios, porque esos dioses eran los que influenciaban la gente. A tal punto que a lo último él, por la misericordia de Dios, terminó en la gracia del Señor, pero durante un buen tiempo de su reinado se contaminó su tierra, se contaminó totalmente. Y las consecuencias vinieron después, se dividió el reino. Esas fueron las consecuencias, un reino dividido. A raíz de eso, entonces fue cuando colocaron reyes en ese reino dividido, los de Judá y los de la otra región. ¿Y qué pasaba? Que entonces cada uno hizo también su lugar alto para adorar a Dios en un lado y el otro hizo su lugar alto en el otro lado y así sucesivamente. Hasta que vino nuestro Mesías y de ahí para acá, en el año 48, cuando ellos realmente fueron identificados como nación o se dio esa dignidad, como un territorio que era perteneciente a ellos, a la nación de Israel, se dio a Israel como nación. Entonces, a raíz de eso, antes de eso ya venían trabajando para que Israel, el desierto, floreciera. Y se volvieron a Dios de igual manera y empezó a florecer el desierto. Y esa es la nación, ese es el pueblo del Señor geográficamente. Espiritualmente somos todos los demás que hemos creído en el Señor Jesucristo, pero cada uno debe librar una batalla espiritual, cada uno de nosotros. Así que, queridos, en esta hora voy a orar y creo que ha quedado muy claro de cómo operan las potestades, cómo operan los principados, cómo opera toda esta clase de cosas que están en Efesios 6, 10 al 18. No te olvides Efesios 6, 10 al 18. Padre, te doy gracias en esta hora. Te pido, Señor, que seas tú obrando de una manera sobrenatural
y que sea tu Santo Espíritu sobre nuestra nación y que seas tú descorriendo todos los velos de los ojos de cada persona y que aquello que ha estado operando en nuestras ciudades, aquello que ha estado operando en nuestras regiones, seas tú, Señor, quitándolo y seas tú limpiando como hiciste con la nación tuya, Señor, y que en esta época venga bendición sobreabundante y corra sobre nuestra nación la bendición, porque tú has dicho que Colombia es punta de lanza, y como es punta de lanza, es la nación por la cual entra a todo América, a Suramérica, todas las bendiciones o entran todas las maldiciones. Señor, por favor, te pedimos que podamos ser de bendición para nuestros hermanos suramericanos. Gracias, Señor. En esta hora te pedimos por las familias que pueden estar viendo este video o este en vivo, a que tú obres de una forma sobrenatural sobre cada uno de ellos, que abran los ojos y puedan ver qué está operando en su familia, que no deja fluir la gloria tuya, que no deja fluir las bendiciones tuyas. Bendice a todos y cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora el Señor te bendiga y te guarde. El Señor tenga de ti misericordia y ponga en tu vida paz. El Señor traiga sobre su Alteza de Amasar una bendición poderosa. Y en las alacenas de tu casa haya una bendición apretada, remecida y rebosante. Muchas bendiciones. Les habló la profeta Luz Estela Yazo de Iglesias y Ministerios Vica, Visión Internacional, Cosecha de Avivamiento. En esta hora bendecimos a cada persona y que sea el poder, la unión del Padre en tu casa, en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.